o colectivamente. Recuerde que la apostasía es el separarse o abandonar la verdad. Recuerde también que un apóstata no es necesariamente alguien que pertenece a algún culto falso. Eso es incorrecto, pero no le hace a un apóstata. Apóstata tampoco es un incrédulo. Los incrédulos están perdidos, pero no son apóstatas. Un apóstata es alguien que, conociendo la verdad, habiendo recibido la verdad, la rechaza voluntariamente y comienza a ridiculizar esa verdad y niega a Dios. Convierte la gracia de Dios en libertinaje, y por eso Judas está haciendo sonar la alarma. Judas quiso predicar un sermón evangelístico, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Más bien le dijo que debía exhortarles para que contendieran ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note que en el verso 8 de Judas tenemos otra descripción de los apóstatas. Los llama prácticamente sucios soñadores. Y aquí él está hablando de una visión, de una conjetura, de algo imaginario. Judas está presentando un contraste. En el verso 3 de su epístola dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está haciendo referencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Este cúmulo de verdades es por la fe, por la cual debemos contender. Hay una batalla por la Biblia, por la fe. En contra de esto están los sueños o las imaginaciones de los hombres. Esto no es algo que Dios ha revelado. Es algo que los soñadores han soñado, se han imaginado. Son movidos por su propia intuición, tienen su propia religión subjetiva, sus propias ideas existencialistas y por lo tanto desprecian la revelada palabra de Dios. A esta gente que tiene su religión hecha en casa y han desarrollado su propia teología y filosofía, Judas los llama sucios soñadores. Para entender esto, mejor vamos al Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, desde el verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, de paso, permítame decir aquí que esa es la forma en que los falsos profetas aparecen súbitamente. No han sido llamados por Dios, ni menos ungidos por Dios. Vanidosa y arrogantemente, ellos mismos se han ungido como profetas, apóstoles, maestros, patriarcas, y quién sabe cuántos títulos más. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, amigo, aquí debemos tener mucho cuidado, porque si se cumpliere lo que él dijo, podemos pensar, esto realmente procede de Dios. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Y cuando aquí habla de sus mandamientos, habla de su palabra inspirada, revelada, infalible, dada una vez a los santos, y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se da cuenta? Allá en el libro de Deuteronomio, Moisés recibió la orden de contender ardientemente por la fe. No deje que esos soñadores de sueños, con sus imaginaciones y sus visiones, le aparten de la verdad de la palabra de Dios. Los soñadores de los cuales habla Judas son los que tienen su propia subjetiva religión, que de ninguna manera es conforme a la palabra de Dios. Judas describe a estos soñadores de tres maneras. En primero, mancillan la carne. Permítame decirle algo acerca de los apóstatas. Generalmente están inmersos en pecados sexuales o alguna forma de lascivia carnal e inmoralidad. Un incrédulo puede no creer el Evangelio, pero normalmente es una persona moral, con las debidas excepciones, por supuesto.
Estoy seguro que usted conoce a personas así, ¿verdad? Fieles con sus cónyuges, pagan sus cuentas a tiempo, son pulcros y educados, pero son incrédulos. Están espiritualmente perdidos. No conocen a Jesús en forma personal, pero no son apóstatas. Porque una de las marcas del apóstata es que vive en pecado sexual u otra clase de inmoralidad. Judas dice que estos soñadores mancillan la carne. En el verso 7 el apóstol menciona a Sodoma y Gomorra, ciudades de fornicación y de vicios contra la naturaleza. Y en el verso 8 dice que de la misma manera estos soñadores mancillan la carne. Son sucios soñadores que viven en inmoralidad sexual. ¿Por qué un apóstata está más pronto a cometer inmoralidades sexuales u otra clase de pecados carnales que un incrédulo? Porque voluntaria y deliberadamente peca en forma habitual, cometiendo suicidio espiritual y ha ahogado su conciencia hasta la muerte. Ha perdido su brújula moral y nada quiere saber de la palabra de Dios. Es como un puerco que ha sido lavado y limpiado y sin embargo vuelve al chiquero a revolcarse en el fango, o como el perro que come su propio vómito. Y la Biblia dice que su último estado es peor que el primero. Y es peor porque es como si no hubiera jamás escuchado el Evangelio. Es peor que un incrédulo. Y la palabra de Dios dice que le hubiera sido mejor nunca haber conocido la verdad que haberla conocido y entendido y sin embargo haberla voluntariamente rechazado. Por ejemplo, un joven o señorita que va a estudiar en el colegio o en la universidad nunca ha sido salvo o salva, pero nació en un lugar cristiano, creció en una iglesia bíblica, a lo mejor fue parte del coro de la iglesia, asistió fielmente a la escuela dominical, fue miembro de la sociedad de jóvenes y todo lo demás, pero nunca recibió a Cristo como su Salvador. Él o ella conocieron la verdad, pero nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos, y se metieron de lleno en el ambiente colegial o universitario y comenzaron a beber, a drogarse, a fornicar, porque en ese medio ambiente no tenían restricciones morales o éticas, y menos la restricción del Espíritu Santo. Al mismo tiempo comenzaron a sentir la influencia del pensamiento y la religión liberal, y tuvieron profesores que se burlaban abiertamente de Dios y de la Biblia, y todo esto halló eco en su corazón, y se complacieron viviendo un estilo de vida mundano e impío. Ahora, suponga que ese joven o esa señorita regresa a casa y les dice a sus padres: papá, mamá, yo ya no creo lo que ustedes y la iglesia creen. Ahora tengo una mente abierta y ya no creo en esas fábulas religiosas que me enseñaron. ¿Qué pasó con ese joven? ¿Qué pasó con esa señorita? Pues que se volvieron apóstatas muy educados. Recuerde, la apostasía y el libertinaje sexual van de la mano. Mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios y se rebelan contra la autoridad. Algunas ciudades del mundo son famosas por sus carnavales. Ninguna como Río de Janeiro en Brasil. En segundo lugar creo que está Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Pero donde quiera que sea, el carnaval significa libertinaje sexual. El vivir días sin ninguna inhibición ética, moral, espiritual, adorando a dioses paganos como Baco, el dios del vino y la embriaguez, Isis, la diosa egipcia de la oscuridad, o Afrodita, la diosa griega del amor y la fertilidad. Los carnavales sirven el lado realmente oscuro de la naturaleza humana, que no conoce vergüenza ni recato, y en donde licores, drogas y libertinaje sexual se desbordan libremente como río caudaloso que se sale de su cauce. Los carnavales son una extraña mezcla de religión y paganismo, de afluencia y miseria, de corrupción elevada al nivel de cultura, en donde todo parece que entra en un estado de suspensión, dolor, culpabilidad, conciencia, valores morales y espirituales. Todo esto desaparece para practicar placeres mundanos sin restricciones. Lo triste es que todo esto tiene una connotación religiosa porque los carnavales se celebran justo antes de la semana de la Cuaresma.
como la celebración de la llegada de la primavera, el regreso a la fertilidad después de la pausa del invierno y como el comienzo de la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Permítame contarle algo acerca de Mardi Gras, el famosísimo carnaval de Nueva Orleans. ¿Sabe lo que Mardi Gras significa? Literalmente significa martes gordo. No, estoy hablando en serio. Martes gordo o martes rebosante o martes pletórico. ¿Por qué se llama así? Porque está antes del miércoles de ceniza, que es el comienzo del tiempo de la Cuaresma. O sea, este es el tiempo cuando supuestamente nos preparamos para la semana de la Pascua, o la Semana Santa, si usted quiere. Y la gente pensaba que se iba a pasar todo este tiempo preparándose para la Pascua, pues ¿por qué no divertirnos a lo grande antes de la Pascua? ¿Por qué no tener un martes gordo antes del miércoles flaco? O sea, el miércoles de ceniza. ¿Por qué no tener un carnaval? Y carnaval significa adiós a la carne, al menos por cierto número de días. Así que decían, comamos, bebamos, bailemos y forniquemos todo lo que podamos. Y lo hacían en el nombre de su religión. Eso es lo que la apostasía hace. Cuando la gente se aleja de la palabra de Dios y actúan de acuerdo a sus imaginaciones y sueños y tradiciones de la iglesia, en vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos volveremos soñadores que mancillan la carne. Si usted observa a un apóstata, descubrirá que una de sus marcas es la vida sexual y sensual que viven. Segundo, rechazan la autoridad. Judas dice que ellos rechazan la autoridad. Ahora, ¿de qué autoridad está hablando? Veamos Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando ellos rechazan la autoridad, es a Dios a quien rechazan. Un apóstata literalmente odia a Dios. No es que niega a Dios fuera de la iglesia, niega a Dios dentro de la iglesia. Son personas que asisten a sus respectivas iglesias. Probablemente son profesores en colegios, seminarios y universidades, pero rechazan la autoridad de Dios. Son rebeldes en su corazón. No quieren que nadie les dé órdenes. Su grito de batalla es libertad. Pero en realidad lo que quieren es libertinaje. No quieren que nadie les diga lo que deben creer o cómo deben comportarse. La única autoridad que vale es la de ellos mismos. ¿Sabía que apostasía y anarquía son hermanos siameses? Y es la rebelión en sus corazones lo que les hace apóstatas. Es lo que hizo al diablo. Diablo. Hace algún tiempo fue noticia internacional la siguiente información. La policía japonesa, buscando en tiendas y almacenes caramelos envenenados, después de que en 9 paquetes de caramelos se encontraron mensajes amenazadores en Tokio y Nagoya. 5 de esos caramelos contenían cianuro. La policía dijo que esto era obra de un grupo identificado como el hombre con 21 rostros, y por lo menos 30 firmas comerciales del ramo habían sido amenazadas de esta manera. Esto fue algo realmente terrible, ¿no le parece? Pero permítame mencionar algo aún más terrible. Una persona que va a la iglesia, canta y da su ofrenda y derrama cianuro verbal contra todo y contra todos. Escúcheme, en la misma página del periódico y debajo de la historia de los caramelos envenenados, había otra historia informando acerca de la Iglesia Evangélica de Londres y diciendo que el sínodo de esa iglesia públicamente declaró que estaba buscando su alma colectiva, presionado por la reacción del público frente a las declaraciones de uno de sus obispos que dijo que tenía dudas acerca de aceptar literalmente la verdad bíblica sobre el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora recuerde, esto no lo dijo un analfabeto o un don nadie, sino uno de los miembros del sínodo de la Iglesia Evangélica de Inglaterra. Este obispo incluso había sido profesor de teología en uno de los seminarios londinenses, o sea que enseñaba a otros. Ya se puede imaginar lo que enseñaba a sus estudiantes. También declaró que los cristianos no están obligados a creer que Jesús fue divino
y que la historia de su nacimiento virginal fue inventada para simbolizar la fe en Jesús y certificar que el evento fue un acto de Dios. Que todo no es más que una mentira inventada por alguien, porque aunque el hombre Jesús sí existió, hizo y dijo esas cosas, aunque incomprensibles y emocionantes, fue solo para darnos ejemplo. En otras palabras, como lo declaró un obispo, Jesús fue tan hereje como yo. El líder de un grupo evangélico laico quisieron tener un debate con este obispo y lo describieron como un cáncer que está carcomiendo a la iglesia. O bien se le podría describir como caramelo envuelto en cianuro. Ahora escuche, ¿qué es lo que dijo el arzobispo de este sínodo? O sea, el jefe de ese obispo. ¿Cree que le llamó la atención y le disciplinó? Asómbrese. Lo siguiente es lo que él dijo sobre su controversial obispo. El sínodo anglicano siempre ha favorecido la libertad intelectual y la independencia. Ahora, suponga que el jefe de la policía japonesa hubiera dicho, nosotros aquí en Japón gozamos de libertad para comer, y si la gente quiere saborear caramelos envenenados, no es nuestro trabajo el impedírselo, ni tampoco confiscar los caramelos con cianuro. Esa declaración hubiera sido ridícula, y ese jefe de la policía no hubiera permanecido en ese cargo ni 5 minutos más. ¿Cuán ridículas pueden ser las personas en la iglesia? La Biblia dice que los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. El arzobispo anglicano dijo que la iglesia no era como una escuela, en la cual se podía expulsar a un alumno para evitar que su maldad tenga influencia en los demás. Eso es rechazo de autoridad. No querer que nadie les diga, así dice la Biblia. No quieren cadenas de ninguna naturaleza. Por eso cada apóstata es un rebelde, aunque no todos los rebeldes son apóstatas. Los líderes religiosos apóstatas son los que están al frente de quienes se rebelan contra la autoridad establecida, sin necesidad ni siquiera de razonar su rebelión. Los apóstatas, primero, mancillan la carne. Segundo, rechazan la autoridad. Tercero, avergüenzan a los fieles. Judas 8 dice que los apóstatas blasfeman de las potestades superiores. La palabra potestad es la raíz de donde tenemos la palabra doxología, que literalmente significa cosas gloriosas y majestuosas. Pero para los apóstatas no hay nada glorioso ni majestuoso, y por eso se burlan de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Ellos, aunque han recibido la verdad, han repudiado y han ridiculizado esa verdad. Dicen cosas malévolas de las cosas gloriosas de Dios. Otra de las características de los apóstatas es que son hábiles con las palabras. Saben cómo burlarse de las cosas santas. No hay nada sagrado o santo que merezca su respeto. Y esto no lo hacen afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por favor, anote al margen 2 de Pedro 2, los versos 10 y 11. El apóstol Pedro habla del juicio de Dios sobre estos falsos profetas, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro y Judas están hablando del mismo asunto, de los presuntuosos y autosuficientes que no tienen ningún temor de hablar contra las autoridades, cuando ni siquiera los mismos ángeles mayores en fuerza y potencia que todos ellos no se atreven a pronunciar juicio delante del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bien, miremos Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Permítame poner el trasfondo de esta historia. Hubo un argumento acerca del cuerpo de Moisés, quien, como usted seguramente bien lo sabe, murió prematuramente en el monte Nebo. Moisés cometió pecado de muerte.
y murió relativamente joven y prácticamente gozando de buena salud. Leamos lo que al respecto dice Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, murió en plenitud de fortaleza física y con visión 20/20. Ah, santa envidia. Pero quiero que note que debido a su desobediencia, él llegó hasta los linderos de la tierra prometida, pero no entró en ella. En Deuteronomio 34:4 leemos lo que Dios le dijo a Moisés. Esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ahora quiero que note toda la tristeza que está tácitamente encapsulada en el verso 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y pudiera ser que alguien me pregunte, pastor, ¿quién enterró a Moisés? Pues mi amigo, eso no lo sabemos. Pudo haber sido el arcángel Miguel, porque el arcángel fue enviado a ese lugar. Pero esto es solo una suposición, porque la realidad, por lo menos nosotros no la sabemos. Pudo como no pudo haber sido así. Yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe excepto Dios. Y eso para mí es más que suficiente. Hay un libro apócrifo llamado Las suposiciones de Moisés, que dice que aclaran todas estas cosas. Pero como es un libro apócrifo, significa que nadie sabe quién lo escribió y que no es inspirado por Dios. Pudiera ser que contenga alguna o algunas verdades, pero no es un libro inspirado por Dios mismo. Sencillamente no lo sabemos. Pero sí sabemos que Moisés murió, que nadie sabe dónde específicamente está enterrado en el Monte Nebo. Sabemos que hubo un argumento entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. De paso, permítame aclarar que no hay arcángeles, solo hay un arcángel, Miguel, cuyo nombre significa uno que es como Dios. Y el arcángel Miguel y Lucifer, el diablo, tuvieron un argumento. Recuerde que el arcángel Miguel tiene la verdad y que Dios y la justicia están a su lado. ¿Piensa que Miguel impuso su rango sobre Lucifer? ¿O que Miguel habló despectivamente al diablo? No, no lo hizo. La Biblia dice que el arcángel Miguel no presentó burladoras acusaciones contra el diablo, sino que con toda sobriedad, seriedad y autoridad digna y sencillamente le dijo, el Señor te reprenda. Y eso fue más que suficiente para ganar el argumento, para ganar la batalla. Pero ahora surge una muy interesante pregunta. ¿Por qué Judas menciona este asunto? Escuche, Judas está diciendo que el más poderoso arcángel en la gloria habló con más respeto acerca del diablo que lo que mucha gente habla acerca de Dios. El arcángel no se atrevió a acusar al diablo. Sin embargo, muchos no tienen ningún problema blasfemando contra Dios. No tienen ningún temor de Dios y por lo tanto no tienen ningún respeto a Dios. Y por eso dicen cosas horribles contra el Dios Todopoderoso. Como la noche sigue al día, cuando un hombre recibe la verdad y rechaza esa verdad, casi de inmediato comenzará a ridiculizar esa verdad que antes defendía. Cede a los impulsos de su naturaleza carnal, desprecia la autoridad de Dios y con su lengua y su boca comienza a proferir blasfemias. Y es una cosa terrible cuando eso sucede. Al margen, por favor, anote Tito 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que Dios nos perdone cuando hablamos despectivamente de los demás, o cuando hablamos arrogantemente frente a los demás. Se cuenta de un joven pastor recién graduado del seminario que fue invitado a predicar en la iglesia de un pastor con muchos años en el pastorado.
Y cuando le dieron el tiempo para su predicación, el joven pastor subió arrogantemente hasta la plataforma con ademanes de pavo real detrás del púlpito. Y como el pavo real solo era plumaje resplandeciente, porque su predicación fue un verdadero desastre. Predicó desde Génesis hasta Apocalipsis en menos de 45 minutos, tratando de abarcarlo todo, pero sin decir nada. Procurar que su cónyuge, sus hijos y toda su familia sean salvos. Debe no solo orar, sino agonizar por sus hijos, por su familia espiritualmente. Nada es más devastador que criar hijos en un medio ambiente cristiano y más tarde ver que se vuelven apóstatas. Porque casi es literalmente imposible hacerles volver al camino de la verdad. Con angustia en mi corazón he visto muchos casos así. Los apóstatas son nuestros enemigos gratuitos porque como viven en profunda vileza moral y espiritual, cuando usted les quiere hablar o habla con ellos de cosas de Dios y de la Biblia, ellos se burlarán de usted, de su Dios y de sus creencias bíblicas. Pero note algo interesante. No es que dejan de ser religiosos, sino que buscan una iglesia que se amolde a su libertinaje. Y cuando la encuentran, se hacen miembros de ella para seguir juntamente con otros libertinos, burlándose de las iglesias pasadas de moda y que persisten en seguir enseñando y predicando de Dios y del Señor Jesucristo y contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, con su corazón destrozado, escribe su epístola para decirnos que debemos permanecer firmes en nuestra fe bíblica y que debemos estar atentos y vigilantes para no dejarnos sorprender ni a para que usted también pueda discipular a las personas que con toda seguridad Dios pondrá en su camino. Amigo oyente, anhelo que usted no sea un apóstata, que escuche este programa para burlarse de las verdades bíblicas que Dios me da el honor y el privilegio de enseñar por medio de estos estudios bíblicos radiales. Y si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿qué le impide hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si este mismo momento usted ora con sinceridad, con fe, depositando toda su confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia asegura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si está dispuesto a hacerlo, ore conmigo la siguiente oración. Amado Dios y Padre,
Y gracias por las profundas verdades que has tenido a bien enseñarme por medio de este programa. Ayúdame a buscar siempre tu verdad, tal y como la has revelado en tu palabra. Sé que soy pecador y que a pesar de eso tú me amas y quieres salvarme. Señor Jesús, sé que tú entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para, con tu muerte, pagar la culpa de mis pecados. Con gratitud te invito ahora mismo para que vengas a morar en mi corazón y seas